Hace un tiempo atrás me puse a hacer clases de constelaciones familiares para una formación en Tacna, en Perú, ¿ya? Y entre esos módulos que me propusieron fue el módulo de constelaciones y organizaciones, ¿no? Como de los emprendimientos, ¿sí? Y ahí, cuando hice el módulo, como que me llegó la, la intuición, ¿no? De enfocarlo desde la abundancia y la gratitud, ¿no? Como ejes centrales del alma de los negocios, ¿sí? Y de ahí quedé como con la sensación de que, bueno, esto podría ser como interesante el poder como proponerlo como un programa de crecimiento personal, sumándole a eso que venía como encontrándome en diferentes formaciones que iba tomando con la perspectiva de la gratitud como una gran herramienta de cambio de perspectiva, ¿no? ¿Por qué? Bueno, y de la abundancia también, ¿sí? Como una polaridad, ¿no? Más como benéfica o benevolente o nutritiva a la polaridad de carencia, ¿no? Como la dualidad, ¿sí? Y que dentro de las experiencias sistémicas que vamos a estar también realizando, eh, se generan como para poder mirar la historia del árbol familiar, ¿sí? De una manera diferente, distinta, porque la abundancia, la gratitud, ¿cierto? Como la prima hermana que sostiene a la abundancia y la gratitud en la aceptación, ¿no? La aceptación a lo que es, a lo que hay, a lo que ha sido, ¿sí? Como gran apertura, como gran puerta hacia la satisfacción personal y hacia poder mantener relaciones de mejor manera. Primero la relación con nosotros mismos y luego hacia el otro, ¿no? Entonces, en algún momento me dio como me da de repente y me pongo a escribir y a armar y a y apareció como el curso y de ahí me engancho también como para irles mostrando ahora el programa, porque el programa está hecho de la forma que está hecho, ¿no? Porque la primera parte del curso vamos a estar estudiando los estados contemplativos, ¿no? O sea, el mindfulness, en este caso como para poder estructurarlo de una manera más teórica, ¿sí? Porque todo proceso de desarrollo personal, tomado desde el humanismo, el existencialismo, lo transpersonal, pero también de las nuevas terapias que vienen como desde el cuerpo, como el somatic experiencia o el mismo mindfulness, ¿no? Que son, que son las terapias que nos permiten profundizar en la memoria del cuerpo, que es donde se aloja el inconsciente, si le queremos poner así, ¿no? Plantean algo esencial, que es la capacidad de podernos dar cuenta de lo que nos está ocurriendo sin enjuiciarlo, ¿sí? O sea, el poder comenzar a relacionarnos con aquello que nos pasa desde un punto de vista, no quiero poner la palabra aceptación, sino desde un punto de vista más dulce y amoroso con nosotros mismos, con nosotras mismas, ¿sí? Donde la gran traba, ¿no? que todos tenemos es el juicio y la crítica hacia nosotros mismos y hacia el mundo, ¿sí? Cuando me refiero hacia nosotros mismos, ese juicio y esa crítica, ¿cierto? No solamente con lo que nos pasa ahora, sino posiblemente eso está enganchado con lo que nos ha pasado en la vida, ¿no? Y con las relaciones, sobre todo con las relaciones principales que son papá y mamá, ¿no? Papá y mamá y núcleo familiar, ¿no? Aquellas personas que cumplieron esas funciones paternas y maternas, ¿no? Entonces, el primer pasito por lo menos desde mi punto de vista, que es como yo también lo he ido experimentando, el primer pasito de todo desarrollo personal o de reaprendizaje para podernos sentir más satisfechos con nosotros mismos y con la vida que cada uno ha
tenido, ¿cierto? Es la capacidad de darnos cuenta, ¿sí? Y la capacidad de darnos cuenta es un entrenamiento, ¿sí? No es algo que ocurra porque se me ocurre, ¿no? Sino es porque hay que, de cierta manera, enseñarle al organismo a tomar conciencia de que aquello que está interpretando posiblemente no es la realidad, sino que hay un filtro entre lo que ocurre, ¿no? Eso que decía la Antonia, ¿no? Esto de que se nos meten cosas en la cabeza, ¿no? Y que de repente nos confundimos y pensamos que el otro piensa tal cosa o criticamos tal cosa porque el otro está haciendo tal cosa y lo tomamos muy personal y nos hiere y etcétera. Y eso, boom, genera situaciones de disconfort relacional, ¿no? Entonces, y eso ocurre porque hay un filtro que en algunas perspectivas se le llama ego, en otras perspectivas se le llama neurosis, en otras perspectivas se le llama carácter, y en otras perspectivas se le llama eniatipo, ¿sí? Que son nuestras defensas psíquicas, ¿no? Entonces, el primer pasito para poder eh, avanzar hacia un cambio hacia un cambio de perspectiva, porque eh, ese filtro es muy rígido, ¿sí? Porque también significó que en algún momento de mi vida yo pude ser parte del clan, o sea, de la familia que nos albergó en nuestra primera infancia, ¿sí? Con ese filtro que está en todo nuestro cuerpo, que se adhiere al cuerpo, ¿cierto? Yo pude ser parte del clan. ¿Sí? Y ser parte del clan significa vivir, ¿no? Porque la vida está en juego, ¿no? En nuestra primera infancia, ¿sí? Porque somos muy vulnerables y dependientes, como niñas y niños, ¿no? Y como bebés que fuimos, ¿sí? Entonces, el organismo vivo se adapta a lo que está pasando en la atmósfera familiar. Y esa adaptación significa que en algún momento algo se estructura en nosotros, que a eso se le llama carácter, neurosis, ego o eneatipo en otras áreas, ¿no? Que es una parte de nuestra personalidad. Y esa parte de la personalidad es con la cual nosotros contactamos el mundo o también se llama, ¿cierto? La parte que nosotros nos autorregulamos, ¿sí? Satisfacemos nuestras necesidades. En, en términos biológicos, de cierta manera, eso es un poquito más fácil porque nos da sed, tomamos agua. Queremos ir al baño, vamos al baño. Tenemos hambre, buscamos algo para comer, ¿cierto? Lo que tienen suerte, ¿no? Si sienten cansados, descansan, ¿sí? Pero en términos psíquicos y emocionales, eso es más complejo, ¿sí? Porque hay lugares que duelen y que y que hay heridas en el sistema nervioso, ¿sí? En alguna perspectiva se le llama trauma, en otra se le llama la herida de la infancia, en otra se le llama las gestalt no resueltas, ¿sí? En otra se le llama lo transgeneracional, las lealtades familiares, etcétera, ¿sí? Entonces, el primer pasito para poder avanzar por ahí es, desde mi punto de vista, insisto, es el entrenamiento en darme cuenta o en tomar perspectiva personal o en tomar atención plena en lo que me está ocurriendo en el aquí y el ahora. ¿Sí? Esto que la Antonia comentaba, que se le entiende también, que yo lo entiendo también como la capacidad de discriminar, ¿sí? ¿Qué es lo mío y qué es lo del otro? ¿Sí? Y poder poner un límite entre que el otro no me tire su cosa y que yo no le tire la cosa del otro, ¿no? Porque es sistémico, es una relación, ¿no?